¿Cuál es el objetivo de la semana Mejora tu Score? Es despertar la conciencia de los ciudadanos sobre lo que es el score de crédito, cómo tener un buen score crediticio, cuáles son sus beneficios. Durante una semana, desde hoy hasta el 11 de junio, mantendremos actividades sobre el score y las finanzas personales. A continuación, la agenda de hoy. ¿Qué ingredientes tiene mi score? Es el tema. ¿Qué sabe el ecuatoriano de su score? ¿Cómo leer mi reporte crediticio? ¿Cómo reactivar y administrar mi score? Los expositores son Berta Romero de Tus Finanzas, Carlos Manuel Díaz de Aval Buró, José Ayala de Aval Buró. En este momento les solicito que apaguen por favor sus micrófonos y que al final de las exposiciones tendremos la ronda de preguntas y se armará el conversatorio. Solicitamos que cualquier inquietud, comentario lo dejen por escrito en el chat. Iniciamos el conversatorio con Berta Romero, licenciada en Economía y Administración de Empresas, Máster en Science Development Management de London School of Economics, experta en finanzas personales. Hace 7 años trabaja en el programa de educación financiera Tus Finanzas. Bienvenida, Berta, y podemos arrancar. Ya está tu presentación, listo. Muchas gracias, Luli, por la introducción. Buenas tardes con todos. Es un gusto para mí estar esta tarde presente en dando inicio a esta importante semana de Mejora tu Score de Crédito. Vamos a tener algunos temas, algunos webinars muy interesantes que les invito desde ya a participar. Y bueno, es un gusto tener la oportunidad de dar a conocer a todos ustedes unos primeros resultados de un esfuerzo muy importante que ha hecho Aval Buró junto a Tus Finanzas, como es la primera encuesta que se ha realizado en el país para conocer qué tanto sabe el ecuatoriano sobre el score de crédito, ¿sí? Antes no se había hecho un levantamiento de esta información. Estamos haciendo un primer gran esfuerzo y quiero presentarles los primeros resultados que hemos obtenido en este mes y medio que se ha lanzado la encuesta al aire y creo que hay unos resultados interesantes que quisiera darles a conocer. Berta, tal vez puedes maximizar la pantalla. Claro, eso voy a hacer este momento. Excelente, gracias. ¿Cuál es la agenda de mi presentación? Primero, quiero contarles cuáles son los objetivos detrás de esta encuesta, decirles por qué nos animamos a hacerla y qué buscamos con ella. En segundo momento voy a hablarles sobre el ecuatoriano y el crédito. Algunos datos interesantes que levantamos ya hace algunos años sobre qué conoce o cuál es la situación del ecuatoriano con respecto a su manejo de crédito. Luego sí nos adentraremos en lo que es la encuesta. Les compartiré los datos sociodemográficos que tenemos al momento de los resultados obtenidos y daremos ya los resultados de la primera encuesta. Son 15 preguntas y vamos a analizar una por una qué es lo que sabemos los ecuatorianos sobre nuestro score de crédito. Finalmente daremos unas conclusiones. ¿Cuáles son los objetivos de esta primera encuesta para conocer qué sabe el ecuatoriano sobre el score de crédito? En primer momento, queremos identificar cuánto conocen los ecuatorianos sobre temas generales. Son temas básicos, son temas generales del score de crédito. Y esta es una primera encuesta de carácter dinámico, ¿sí? Que seguiremos recopilando información para enriquecerla, para alimentar más del análisis y tener a futuro análisis o estudios mucho más robustos sobre lo que es el score de crédito. También queremos conocer cuáles son las áreas, cuáles son los puntos, los temas en los cuales el ecuatoriano desconoce o tiene dudas sobre el score. ¿Para qué? Para poder dar un diagnóstico sobre lo que los ecuatorianos conocen del score de crédito y de esta forma armar planes de acción a nivel de comunicacional, informativo y educativo sobre lo que realmente el ecuatoriano necesita saber y conocer del score de crédito. Y como les comenté en el primer punto, la idea es continuar enriqueciendo este primer análisis para consolidar estudios mucho más robustos que evidencien el conocimiento y relación de los ecuatorianos con el score, con el historial, con los buros de crédito y con su relación en el manejo de crédito en general, ¿sí? ¿Qué conocemos sobre el ecuatoriano y el crédito? En el año 2013, Tus Finanzas, el programa de educación financiera, realizó la primera encuesta de línea base para conocer cuáles son las capacidades financieras de los ecuatorianos. Este fue un primer esfuerzo para poder levantar este programa de educación financiera, pues necesitábamos saber
cuáles son las necesidades, qué es lo que el ecuatoriano sabe, qué es lo que el ecuatoriano pone en práctica cuando maneja su dinero. Con esta encuesta pudimos realizar el primer diagnóstico sobre los conocimientos, actitudes, habilidades y comportamientos de los ecuatorianos frente al manejo de las finanzas personales. Abordamos algunas áreas, como el ahorro, la planificación, manejos de riesgos, conocimientos sobre conceptos de productos y servicios financieros, y también cubrimos el tema del crédito. Y aquí hay algunos resultados interesantes que pudimos levantar con la encuesta sobre el área del manejo de crédito. De los encuestados, el 41% utiliza el crédito cuando le hace falta dinero. El 56% no puede cubrir un imprevisto de $1,000 este momento sin tener que sacar un crédito. Es decir, el ecuatoriano no tiene un fondo de ahorro para imprevistos, por lo tanto tiene que acudir al crédito para poder cubrir cualquier imprevisto, una enfermedad, una pérdida de trabajo, un accidente que puede costar unos $1,000 y no tendría este momento ese dinero líquido para cubrirlo. El 50% depende del crédito para pagar las cuentas u otras deudas, ¿sí? A pesar de que en la encuesta mencionaban que planificaban los gastos, que trataban de hacer cubrir los gastos con sus ingresos. Sin embargo, la mitad de los encuestados decía que finalmente tenían que acudir al crédito para poder pagar cuentas básicas del día a día. El 50% considera que están altamente endeudados, ¿sí? Y 41% consideraban que están endeudados hasta el límite y no podían sacar más créditos, es decir, ya cubrían el nivel de sobreendeudamiento, ¿sí? Esta es una primera perspectiva, una primera fotografía que tenemos sobre cuál es la relación del ecuatoriano con el manejo del crédito. Es decir, el ecuatoriano usa el crédito como una herramienta para cubrir sus gastos, para cubrir imprevistos, obviamente también para cubrir otras metas financieras que tiene. Entonces, en el día a día, el ecuatoriano usa el crédito, lo conoce cómo manejarlo, cómo administrar sus deudas. Eso es algo que todavía creo que hay una falencia por detrás. Muchos ecuatorianos se endeudan, se sobreendeudan, tienen muchas tarjetas de crédito, no saben ya cómo manejar sus deudas porque se van de su control. Pero existe una relación con el crédito y el ecuatoriano. Entonces, de aquí también parte esta iniciativa que tenemos de que, ok, si el ecuatoriano tiene una relación en el día a día con el crédito, ¿qué tanto sabe ya sobre otros aspectos, como es el score de crédito, por ejemplo? ¿Qué tanto conoce sobre el buró? ¿Qué tanto conoce sobre el historial de crédito? Y es ahí también, como les comento, un punto de partida que nos motivó a poder trabajar y comenzar con esta primera encuesta para conocer qué tanto sabe el ecuatoriano sobre el score. Ahora sí, adentrándonos en la encuesta, ¿cuáles son algunos datos sociodemográficos de los resultados que tenemos del momento? El 48% de las personas que han respondido a la encuesta al momento son mujeres, el 52% son hombres. Rangos de edad, sí, 29% es entre 30 y 39 años, un 24% entre 20 y 29 años y otro 24% entre 40 y 49 años. Las ciudades, sí tenemos una alta concentración ahorita en Quito, pero la idea es seguir recabando datos de otras ciudades, un 56% de Quito, un 9% en Guayaquil, 6% en Quevedo, 3% en Cuenca, en Ambato y bueno, otras ciudades un 23%. Ahora sí, vamos a analizar cada una de las preguntas de la encuesta que planteamos. Son 15 preguntas, vamos a ir analizando una por una qué respondieron sobre el score de crédito. La primera pregunta que se planteó fue, ¿conoces cuál es tu score de crédito actual? El 67% de las personas no conocen cuál es su score de crédito. No han consultado, no lo conocen, no saben cuál es su calificación actual. Pregunta, ¿alguna vez has obtenido tu score de crédito? El 59% comentó que sí, que alguna vez en su vida sí ha sacado o sí ha consultado cuál es su score de crédito. El 41% nunca lo ha hecho, ¿sí? A pesar de que, como les comento, hay un alto porcentaje de personas que acceden a crédito, que buscan financiamiento, no les ha interesado, tal vez no han sabido consultar cuál es su score de crédito. También algo importante por mencionar es que
en la encuesta del año 2013 se consultó a qué institución o en qué institución buscan el crédito los ecuatorianos. Sí, un alto porcentaje dice que acude a una institución financiera, pero también hay un porcentaje alrededor de un 30% que va por la parte informal, ¿no? Entonces, tal vez por eso mucha gente no consulta. La tercera pregunta, ¿cuándo fue la última vez que obtuviste tu score de crédito? Para aquellas personas que lo han sacado. Bueno, un 35% dijo que nunca lo ha sacado, y un 20% lo ha obtenido en los 3 últimos meses del año 2021. Y bueno, antes del 2019 un 19%, y en el año 2019 un 10%, y en el año pasado 16%, ¿sí? ¿Cada cuánto se actualiza tu información crediticia con la que se recalcula tu score? Hicimos una pregunta conceptual para saber qué tanto conocen sobre la actualización de la información crediticia para el cálculo del score. El 53% no conoce cada cuánto se actualiza, y el 33% acertó en esta pregunta respondiendo que se actualiza mensualmente la información. La pregunta, ¿dónde puedo obtener mi score? Aquí sí un 53% mencionó que son los buros de crédito, las instituciones donde pueden consultar su score de crédito. Pero igual hay un 24%, que igual es un porcentaje importante, que no sabe dónde obtenerlo. Sexta pregunta, ¿qué información crediticia se considera para el cálculo del score? Aquí también un alto porcentaje, un 76% aproximadamente, conoce que se considera la información de deudas con bancos, con cooperativas y con empresas que otorgan crédito. Séptima pregunta, ¿qué valores se consideran para el cálculo del score? El 64% sabe que se consideran todos los valores que adeuda independientemente del valor, ¿sí? Pero también hay un 31% de personas que no saben de dónde se calcula el score, no saben de qué valores provienen, cómo se hace el cálculo de este numerito. Entonces, creo que es algo también importante a considerar en la parte de información, de comunicación. El ciudadano necesita conocer cómo se calcula su score de crédito. Octava pregunta. ¿Cuáles de las siguientes instituciones que donde se obtiene un crédito, podrían utilizar el score para decidir si puedes acceder a un crédito o no? Aquí también un 91% de personas contestaron que todas las anteriores, es decir, casas comerciales, compañías de teléfonos celulares, aseguradoras, emisoras de tarjetas de crédito, instituciones financieras, son todas estas instituciones que usan el score de crédito para tomar una decisión, entre otras variables, obviamente, para dar un crédito o no a una persona. ¿Qué aspectos se reflejan en el score de crédito? Aquí las respuestas son un poquito más variadas. Un 36% acertó, indicando que el score de crédito refleja el riesgo de que no se pague el préstamo, pero también hay un 23% de personas que consideran que otros también consideran que aquí también hay temas que hay que reforzar, hay que saber comunicar adecuadamente para que el ecuatoriano sepa que sí, que mi score de crédito mide mucho el riesgo que yo tengo de pagar un préstamo. Tengo reunión a las 8 porque no van a poner... Disculpen, agradecería mucho si pueden poner en silencio sus micrófonos, porque hay algunas personas que lo tienen abierto. Décima pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un muy buen score de crédito? Una pregunta simple que queríamos simplemente identificar en los rangos que tiene el score de 1 a 999, cuál es un buen score, qué consideran que es un buen score. Y aquí sí, un 60% acertó diciendo que 870 es un buen score en los ejemplos que pusimos, pero también un 35% desconoce cómo es la escala de medición del score y contestó que no sabe cuál es un buen score. 11ª pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones ayudan a un ciudadano a elevar un score o a mantener un score de crédito alto? Aquí un 61% mencionó todas las anteriores y se refería a esto a evitar sobreendeudarse, pagar el saldo total de las tarjetas de crédito y hacer todos los pagos de préstamos a tiempo, ¿sí? Entonces aquí las personas saben cuáles son de cierta forma las acciones que deben tomar
para mantener un buen score de crédito o elevarlo si lo tienen bajo. Decimosegunda pregunta, ¿sí? ¿Qué sucede si pagas a tiempo tus préstamos como tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos vehiculares, hipotecas, préstamos estudiantiles? Sí, si uno paga a tiempo, si uno está al día en pago de sus deudas, lo que sucederá es que mejorará su score de crédito. Eso respondió el 71 o 78% de las personas. Decimotercera pregunta, ¿qué pasa si pagas la deuda total de tu tarjeta de crédito? Aquí también un 68% mencionó que si pago mi deuda total, mejorará mi score de crédito. Hicimos dos últimas preguntas abiertas, ¿sí? Para que la gente responda lo que considera o lo que conoce sobre estas preguntas. La primera es, ¿qué debes hacer para mejorar tu score de crédito? Lo que respondieron fue lo siguiente: pagar deudas a tiempo, evitar sobreendeudarse, no caer en mora, tener una deuda con pagos puntuales, no tener deudas. Alrededor de un 5% respondió que no saben y que quisieran conocerlo. La última pregunta, ¿qué beneficios hay al tener un buen score de crédito? Las personas respondieron que tener un buen score me da acceso a crédito, tener alternativas de financiamiento, conseguir créditos en mejores condiciones, ser sujeto de crédito, acceder a créditos sin garantes, y también alrededor de un 4% dijo que desconocía los beneficios de un buen score de crédito. Estas fueron las 15 preguntas que planteamos en este primer esfuerzo que les comento al levantar la encuesta. ¿Y qué conclusiones podemos tener de estas respuestas, de este análisis que se pudo hacer de la encuesta? Es que se identifica un primer punto de partida para iniciar un trabajo sobre lo que los ecuatorianos necesitan conocer sobre el score de crédito, ¿sí? Esta es nuestra base, este es nuestro punto de partida. Aquí hay mucho trabajo por hacer, pero estamos comprometidos a comenzar a hacerlo, ¿sí? A comenzar a hacer un trabajo compartido con los actores del sector crediticio ecuatoriano para poder llegar con la mejor manera, con la mejor información, con los mejores mensajes, para que el ecuatoriano conozca lo que es un score de crédito. Algunos resultados importantes que obtuvimos de la encuesta: un 67% no conoce cuál es su score de crédito actual, un 35% nunca ha obtenido su score de crédito, y un 38% no tiene claro el aspecto que se refleja en el score de crédito, ¿sí? Entonces, son algunos puntos que hay que reforzar, que al final también nos dan algunas luces que por dónde debemos comenzar y qué mensajes son los que el ecuatoriano necesita conocer en este momento sobre el score. Y en general, los resultados evidencian que los ecuatorianos sí conocen aspectos generales sobre el score. ¿Sí? Algunas respuestas no son malas, algunas respuestas aciertan en la respuesta, ¿no? Sí, lo hacen bastante bien. Pero, ¿qué tanto pondrán en práctica los ecuatorianos estos conocimientos en el manejo de sus deudas? Sí, es algo que también es una duda que queda ahí. Sí, lo puedo conocer mucho, pero ¿qué tanto pongo en práctica estos conocimientos en el día a día? ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los resultados que queríamos compartir la tarde de hoy sobre esta primera encuesta, ¿sí? Y también por enfatizar el compromiso que tiene Avalburó y también tus finanzas para consolidar un programa robusto de educación financiera para los ecuatorianos, y que tenga también un componente importante sobre lo que es el crédito, ¿sí? Creo que es algo que los ecuatorianos necesitan reforzar, necesitan conocer. Sabemos que tenemos una relación muy cercana con el crédito, los ecuatorianos, y estamos aquí reunidos para esto, ¿no? Para mencionarles que es un punto de partida importante tener esta encuesta. Hay un trabajo todavía a futuro por hacer, pero que estamos comprometidos en esto y que esperamos que a futuro se tengan algunos estudios y análisis mucho más interesantes sobre el ecuatoriano y el crédito, ¿sí? Eso es lo que tenía para la presentación del día de hoy. Les agradezco mucho y doy paso al siguiente presentador. Muchísimas gracias, Berta. Súper interesante. Quiero recordarles que todas las preguntas vamos a ir anotando en el chat para responderlas al final. Hacemos el conversatorio. Ya está con nosotros nuestro siguiente expositor, Carlos Manuel Díaz, gerente de cuentas corporativas de Avalburó. Creo que puedes compartir. Carlos Manuel, bienvenido.
Me avisas, por favor, si ya pueden ver mi pantalla. Ajá, ahí está. Solo ampliarle y ya. Sí, ahí está. Ok, perfecto. Ok, muchas gracias por acompañarnos. Muy interesantes las cifras que nos presentó Berta. Y bueno, en esta parte del panel vamos a hablar un poco de cómo leer el reporte de crédito. Y quiero empezar primero haciendo unas preguntas generales sobre los buros de crédito, sobre el reporte y tal vez desmitificando algunos temas que hay alrededor de los reportes de crédito, ¿sí? Entonces, bueno, parto desde lo más básico, que es un reporte de crédito. En esencia es una herramienta que permite analizar el comportamiento de las personas en el sistema crediticio. Esa es la función básica de un reporte. Presenta información desglosada de nuestra actividad de crédito actual e histórica, ¿sí? Nosotros, los buros de crédito, podemos presentar información histórica de hasta 3 años, ¿sí? Ese es un tema importante. Lo elaboran los buros de crédito. Sí, este es un tema sencillo, pero por ahí se desconoce quiénes elaboran los reportes de crédito. Son entidades que reciben información de las distintas aportantes de datos o entidades que otorgan crédito y en esencia despliegan esta información de manera clara y ordenada, ¿sí? Entonces recibimos la información, procesamos estos datos y los disponibilizamos de una manera clara y ordenada para que tanto ciudadanos como analistas de las instituciones puedan utilizar esta información en sus procesos de análisis. ¿Qué no es un reporte de crédito? No es una lista de malos pagadores, ¿sí? Hay esta creencia general de que solo los malos pagadores están en el buró, ¿no es cierto? Pero en realidad no. En el buró y en el reporte de crédito se pueden ver operaciones al día como operaciones que presentan algún saldo vencido, ¿sí? Entonces, no es una lista negra. Otro tema importante es que no es una decisión de otorgamiento, ¿sí? No entrega una decisión de otorgamiento de una facilidad crediticia. El reporte lo que hace es entrega la información y quienes toman la decisión del otorgamiento de una facilidad son las entidades de crédito, ¿sí? Este es un aspecto igual importante. ¿Por qué utilizan el reporte las entidades que otorgan crédito? Igual, en el sentido básico, la idea es medir el riesgo de la persona que están evaluando, ¿sí? Es un insumo que alimenta sus modelos analíticos y que complementa con las políticas de cada entidad. Entonces, son dos componentes. Por uno está el reporte de crédito, ¿no es cierto? Y por otro están las políticas que tiene cada entidad y que están atadas un poco con el apetito de riesgo, ¿no es cierto? Hablamos de temas de capacidad de pago, por ejemplo, la estabilidad laboral de X número de años, ¿sí? Las políticas que son ya muy específicas de cada entidad. ¿Por qué utilizan también el reporte para calificar clientes en cuestión de minutos? O sea, sin el reporte de crédito, el proceso de otorgamiento tomaría más tiempo, requeriría un mayor número de documentos, mayores procesos internos y demás. Entonces, lo que hace es facilitar también el acceso a crédito y hace que estos procesos sean mucho más rápidos. Y otro tema igual relevante es que evita la subjetividad, ¿no es cierto? Permite la aplicación de estándares generales para todos los solicitantes, independientemente de su raza, de su género, de su edad, de su condición física, de estado marital, ¿sí? Entonces pone un estándar general para que todas las personas que pasan por la evaluación sean, digamos, categorizados o pasen por un proceso de calificación sin, digamos, objetivo, ¿no? ¿Quiénes son los aportantes de datos? Aportan datos los bancos, ¿no es cierto? Cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, empresas. Dentro de empresas podemos tener empresas de telefonía, empresas de cable, tiendas departamentales, casas comerciales, concesionarios de automotrices, originadoras de crédito, casas de cobranza. En general, cualquier entidad que otorgue crédito, ¿sí? Estas instituciones reportan la información con la autorización previa del titular. Este es un concepto relevante cuando hablamos de buros, cuando hablamos de reportes. Siempre esto va de la mano de la autorización del titular, ¿sí? Nosotros cuando accedemos, vamos a una institución, pedimos crédito, siempre firmamos cierta documentación, ¿cierto? Y dentro de esa documentación está la autorización que le damos a la entidad para que consulte nuestro reporte de crédito y también comparta esta información con los buros. ¿Okay? ¿Qué información no se presenta en el reporte de crédito? Eso también me parece importante, o sea, un poco definir el alcance de la información que podemos presentar, ¿sí? Y en general es información que no, digamos, información que no está relacionada con tu historial crediticio, es decir, no tenemos acceso a detalle de transacciones o compras con tarjeta de crédito. Sabemos los saldos,
¿sí? De manera general, podemos saber el cupo, pero no vamos a saber en qué momento recompraste X producto, en qué fecha, qué monto y demás. Lo vamos a ver de manera general, los saldos de manera general. Balances de cuentas corrientes o de ahorros, tampoco, es información que no manejamos, que no la disponemos. Información de empleo e ingresos, información de juicios o procesos legales y en general cualquier información personal y relevante para el proceso de otorgamiento de crédito. Afiliación política, raza, religión, etnia, ¿sí? Cualquier información que no esté vinculada con la información crediticia. Información presente en el reporte. Entonces, vamos entrando un poco a cómo se ve un reporte, qué información contiene, cómo lo debo analizar, ¿sí? Por lo general, un reporte va a estar compuesto de distintas pestañas, podríamos llamarlas, ¿sí? Partimos de la información básica. Aquí vamos a ver datos generales como el número de cédula, nombres y apellidos, el puntaje de score, los principales factores que afectan el score, el gasto financiero mensual, ¿sí? La segunda pestaña de deuda vigente, vamos a ver los saldos a la última fecha de corte, las entidades en las cuales tengo obligaciones, ¿no es cierto? Y el tipo de crédito. En una tercera pestaña vamos a ver información histórica, ¿sí? Saldos históricos por entidad. Les decía, podemos presentar, en el reporte de crédito se presentan saldos históricos de hasta 3 años de antigüedad, ¿sí? Información complementaria, aquí podemos ver entidades que han consultado previamente, que te han consultado previamente. Y aquí tal vez otro mito que hay alrededor de este punto. Se cree que porque las entidades me consultan o me han consultado varias veces, esto va a afectar mi puntaje de score. En realidad no es así. Hoy el consumidor es mucho más informado, busca opciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, para la compra de un vehículo, yo me paseo por los distintos concesionarios, ¿no es cierto? Veo opciones, quiénes me otorgan las mayores facilidades, qué tasa me van a otorgar y demás. Entonces, ese proceso es transparente y tiene acceso cualquier ciudadano que busca comprar o hacerse de cualquier bien. Entonces, pero eso no significa porque me hayan consultado en tal entidad, mi puntaje se va a ver afectado, ¿sí? Entonces, este es otro tema relevante. Entonces, lo que hemos hecho acá, es presentarles algunas de estas pestañas, ¿no es cierto? Para que vean cómo se despliega la información y cómo está estructurada, ¿sí? Lo que quiero sobre todo es que se fijen en la estructura y el tipo de información más que en los detalles que en sí presenta estos recuadros, ¿ya? Entonces, partimos de la información básica, como les decía, aquí vamos a ver información del titular, el tipo de documento, la identificación, nombres y apellidos. Vamos a ver el puntaje de score, ¿sí? El puntaje de score es un modelo, lo que busca es predecir la probabilidad de default, ¿sí? En este caso busca predecir, digamos, que un sujeto pueda caer en un vencido de 60 días o más dentro de los próximos 12 meses, ¿sí? Y se lo representa con un número que va de 1 a 999, siendo 999 el mejor puntaje al cual uno puede llegar, ¿sí? Una breve descripción también del porcentaje de personas con peor score, como para uno al final la idea es compararse, ¿no? ¿Dónde está situado frente al resto de la población? La probabilidad de caer en mora, ¿sí? Porque como les digo, este número al final lo que está es atado a una probabilidad de default. Esto es al final lo que me dice este número en este caso, 901 puntos. Vamos a ver también los factores que influyen en el score, ¿sí? Por ejemplo, el número de operaciones actuales, número de operaciones en los últimos 36 meses, registro de vencidos, ¿sí? Estos tienen un efecto. El score está compuesto de más de 80 variables que inciden en el cálculo, pero hay factores principales y con propósitos didácticos los presentamos aquí. ¿Cuál es ese factor y de qué manera influye en el puntaje? ¿Sí? Información también de manejo de cuentas corrientes. Aquí pueden ser inhabilitación, por ejemplo, por cheques protestados. Vamos a ver el motivo. Si de acá vamos a ver el motivo, la fecha de la inhabilitación, ¿sí? Entonces, esa es la primera pestaña del reporte, lo que nos muestra en términos generales este reporte. Deuda vigente es la segunda pestaña. Aquí vamos a ver saldos a la última fecha de corte disponible. Y en este reporte en el que estamos viendo, siempre se segmenta la información con propósitos igual didácticos de permitir una mejor lectura de la información. Separamos cada fuente, ¿sí? De manera independiente. Entonces partimos viendo tarjetas de crédito, más abajo vamos a ver operaciones de bancos, la deuda
cooperativas, vamos a ver un casillero para cooperativas. Si tuviera deuda en empresas de servicios, vamos a ver un casillero para empresas de servicios y así, ¿sí? ¿Qué información vemos? Fecha de corte, entidad, ¿no es cierto? Marca de tarjeta, en este caso una tarjeta Mastercard. Orden de tarjeta es un indicador que me dice, ¿sí? Si la persona tuviera más de una tarjeta, aquí me va a generar un ranking y me va a decir cuál es la más importante para el sujeto, dependiendo el porcentaje de uso y el cupo que tenga asignada esa tarjeta, ¿sí? Vamos a ver el consumo del mes, los distintos saldos, saldo total, por vencer, vencido, no deben intereses, demanda judicial, cartera castigada, días de mora, último valor pagado, mínimo a pagar y cuota mensual. Eso con respecto a tarjetas. Otros indicadores que me podría mostrar el reporte es el número de meses que lleva activa la tarjeta. ¿Sí? Me habla un poco del historial de esta persona con esta tarjeta en el sistema. Y la fecha de vencimiento. ¿Ok? Para operaciones en bancos, lo mismo. Vamos a ver la fecha de corte, la entidad, tipo de deudor, si es titular o codeudor, el tipo de crédito, ¿no es cierto? Si es un crédito educativo, de consumo prioritario, comercial, lo que fuere. Vamos a ver el monto original, el plazo pendiente, los distintos saldos, días de mora y la cuota. ¿Sí? Entonces, esto es un resumen de deuda vigente, ¿sí? Como les digo, última fecha de corte, esto es lo que nos presenta el reporte, para ver las deudas actuales que tenemos al momento. La tercera pestaña hace referencia a información histórica, y aquí el reporte Master Aval en este caso utiliza recursos gráficos que lo que buscan es igual mejorar la comprensión, porque claro, cuando hablamos de información histórica hay muchos datos, ¿sí? Nosotros, como les decía, podemos presentar información histórica de hasta 3 años, entonces cuando vemos una tabla de datos es información que es complicada de leer. Entonces la idea es primero presentar esta información, ¿no es cierto?, traducida en gráficos que sean didácticos e irla interpretando. Entonces, partimos de este gráfico de evolución del score, donde vemos en este eje el puntaje de score y la fecha de corte. Entonces, lo mostramos para los últimos 2 años. Vamos a ver la evolución a lo largo del tiempo. Entonces, en este caso, yo veo esto es un puntaje que se ha mantenido alrededor de los 900 puntos, lo cual me dice de un comportamiento adecuado, ¿no es cierto?, responsable en el sistema y que se ha mantenido en el tiempo de esta forma, ¿sí? Otro gráfico es el de semáforo de días de vencido, que vemos acá abajo. En este eje vamos a tener el rango de vencidos y lo mismo, la fecha, ¿sí? Si estos círculos se pintan de color verde, significa que no se han presentado vencidos en la fecha o en el mes en el que estamos evaluando. Si el círculo se pinta de color amarillo, me dice que se ha generado un vencido de hasta 59 días, y si se pinta de color rojo, se ha generado un vencido de más de 60 días. Entonces, igual, con un pantallazo estos gráficos tengo una idea clara de cuál ha sido la evolución, ¿no es cierto? Si ha presentado vencidos o si he presentado vencidos a lo largo del tiempo. Este gráfico es bastante interesante y bastante didáctico, igual porque nos muestra la tendencia de deuda, o sea, cómo yo me he ido endeudando a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Contraje una deuda, la he venido pagando, ¿sí? En un momento tomé nueva deuda, igual la he venido cancelando, entonces de manera gráfica veo cómo ha sido esa evolución a lo largo del tiempo, ¿sí? Y al final presentamos ya la información histórica, lo que les decía, ¿no? Los saldos mes a mes, con toda la información que está detrás de cada operación, ¿sí? Entonces ya vamos a ver aquí, en este caso, por ejemplo, abril, marzo, febrero, toda la información con los saldos mes a mes también están disponibles en el reporte, ¿sí? Y la última pestaña, que es la de información complementaria, que les decía, ¿no? ¿Qué sujetos qué entidades, perdón, me han consultado previamente? Entonces, decía, el hecho de que me consulte una entidad no significa, o que me consulten varias entidades, no significa que mi puntaje de score va a ser afectado, ¿sí? Simplemente en el reporte esto es algo que se lo disponibiliza y pueden ver qué entidades han generado una consulta a su reporte, ¿sí? Entonces, eso es en términos generales cómo se ve, cuál es la principal información que uno puede ver en el reporte de crédito, ¿sí? Y más bien hago la invitación para que visiten la página de Aval en la sección Ciudadanos, para que vean las distintas opciones que tenemos de reporte de crédito al cual ustedes puedan acceder. La recomendación, mirar el reporte de manera trimestral o semestral, o si están en proceso de aplicación del crédito, tal vez sea momento de acceder a su reporte y ver cuál es el estado de su deuda, cómo se han comportado y ir a una institución y acceder a ese crédito que buscan, ¿no? Entonces, eso es en términos generales mi presentación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos Manuel. Excelente, como les decía, ya están saliendo algunas preguntas en el chat. Esperamos la siguiente presentación y vamos a proceder a la contestación de las preguntas. En este momento tengo el gusto de presentar, gracias Carlos Manuel, el gusto de presentar a José Ayala, director de Soluciones de Aval Buró. Vamos a conectar en este rato. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, bienvenido José, sí, se escucha bien. Voy a compartir mi pantalla entonces para mostrar mi presentación. De acuerdo. Me confirman cuando ya esté mi pantalla mostrándose. Está lista, está Ya, lista bueno. y bien. Perfecto, bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos a este primer día de la semana de Mejora tu Score. Van a ver ahora algunos conceptos generales importantes de lo que es el score y los primeros conceptos de reactivar y administrar el score. Entonces, vamos a tener igual una sesión corta para luego dejar abiertas a sus preguntas e inquietudes. Vamos lo primero. Como ustedes ven, ¿para qué sirve la información crediticia y para qué sirve el score? Es un concepto que se utiliza mucho o se utilizaba mucho al inicio de esta actividad y es disminuir la simetría de la información. ¿Cuál es la simetría de la información? El solicitante de crédito conoce bastante acerca de la institución o conoce al menos acerca de la institución que va a solicitar el préstamo. Sin embargo, la institución o la entidad que le va a otorgar este crédito desconoce al cliente. Anteriormente, antes de los buros de crédito, la única manera de conseguir crédito era cuando un cliente presentaba, además de presentarse a sí mismo, entregaba documentación, entregaba y podía demostrar que tenía una alta capacidad de pago. Entonces mostraba sus propiedades, su profesión, mostraba también lo que tenía, los bienes, etc. Y era un proceso muy largo y engorroso el determinar si el banco le entregaba o no le entregaba el crédito. De hecho, antes de los buros de crédito no era masificado el crédito hacia el cliente. Y solamente aquellos clientes realmente con un estado financiero muy bueno podían llegar a acceder a un crédito. Así funcionaba antes de los buros de crédito. Los buros de crédito llegan para disminuir esa simetría de información. Cuando la entidad dice quién es el solicitante de crédito, gracias a la información que registran los buros de crédito, la entidad puede reconocer el perfil crediticio de este sujeto. Como ya había hablado Carlos Manuel, el Buró de Crédito presenta la información de bancos, cooperativas, casas comerciales, con información actual histórica de hasta 36 meses, lo que es deuda directa. ¿Qué significa deuda directa? Todos los créditos que yo aparezco como titular o como codeudor no deberían aparecer información como garantes, ¿sí? Solo la información crediticia que yo aparezco como titular y codeudor puede alimentar un reporte de crédito o puede alimentar un score de crédito. Entonces, este es un primer concepto importante y gracias a esta información, la entidad reconoce rápidamente el perfil y puede ayudarse para otorgar o no otorgar el crédito. Entonces, antes de empezar con los conceptos, es importante mencionar esto. Gracias a la información se disminuye la simetría de la información, la entidad puede reconocer rápidamente el perfil del cliente y puede dar un siguiente paso. Gracias a la información, ahora hay créditos que pueden desembolsarse en menos de 24 horas. Muchas entidades ya tienen este tipo de beneficios o pueden ser aprobados en cuestión de minutos. Sin la información, antes de los buros de crédito, esto tomaba mucho tiempo. Ahora bien, ¿qué es el score? El score es una herramienta que permite rápidamente disminuir esa simetría entregando un puntaje. Y yo les voy a mostrar algunas de las soluciones de crédito en el tiempo, ¿no? El primero es el reporte de crédito que le explicaba Carlos Manuel. Y básicamente lo que nos indica el reporte de crédito, que es una herramienta bastante utilizada, pero digamos que se ha mejorado con algunas otras herramientas que vamos a mencionar más adelante, y nos genera una analítica descriptiva de lo que ha sucedido con el cliente. Entonces lo que nos dice es, mira, esto ha pasado con el cliente. Entonces, mira, ha caído en vencidos, no ha caído en vencidos, y genera todo un detalle de información acerca de lo que ha pasado con el cliente. Otra serie de soluciones que han salido en el tiempo que nos permiten indicar no solamente lo que ha pasado, sino qué ha pasado. Esto sería cuando se generan análisis más profundos acerca de poblaciones. Y hay un tercer conjunto de soluciones, de herramientas, que son las de analítica predictiva, es decir, que nos indican no solamente lo que pasó, sino también estima lo que va a pasar. Son herramientas estadísticas que, utilizando toda la tecnología actual de Big Data, de analítica, de estadística, de la tecnología de la información,
explotan en todos esos datos y nos permite mencionar para cada sujeto lo que podrá pasar con ese cliente y hace una estimación estadística si el cliente va a pagar o no va a pagar, como ustedes van a ver a continuación. Entonces, esto es interesante porque ya hay dos conceptos anteriores a revisar el concepto general del score, y el uno es que disminuye la simetría de la información solamente entregando un puntaje. Imagínense lo maravilloso de la tecnología. Y lo segundo es que este número es un predictor, o sea, nos va a predecir si el cliente va a pagar o no va a pagar en los siguientes 12 meses. Ya vamos a ver este concepto un poco más a detalle. Entonces, aquí aparecen los scores de crédito y es una herramienta con mucha mayor tecnología, más ajustada a los requerimientos actuales de las entidades. A los requerimientos actuales de las entidades. Agradezco si pueden, por favor, apagar los micrófonos. Bueno, ¿qué es el score de crédito? Ahorita vamos a revisar el concepto del score. Es un sistema utilizado por los otorgantes de crédito. Ojo que no estoy diciendo... No sé si me pueden ayudar, por favor. Este rato te cortamos. Muchas gracias. De acuerdo. Para que todos nos puedan escuchar bien, voy a esperar un momento hasta que se termine la conversación. A ver, bueno. Es un sistema utilizado por los otorgantes de crédito. ¿Cuáles son los otorgantes de crédito? Cualquier entidad, banco, cooperativa, empresa de telecomunicación, ya vamos a hablar un poco de las aplicaciones, los retails, ya vamos a hablar un poco de los retails, lo que hacen, venta directa, ya vamos a hablar de este tipo de industrias que utilizan el score de crédito como apoyo en la determinación si le entrego o no le entrego el crédito del servicio. Miren, es un apoyo, no es la determinación per se. Este número es un número que va de 1 a 999. Así lo han definido. O sea, esta es una práctica que lo ha definido el mercado ecuatoriano, más no en otros países el score va de 1 a 1000, de 1 a 600, de 1 a 500. Si ustedes ven literatura, esta información en otros países cambia, incluso cambian los rangos, cambian las escalas, pero la escala utilizada en el Ecuador va de 1 a 999. Siendo 999, digamos que hacia donde tiende el mejor perfil y 1 el peor perfil. No sé si me pueden ayudar, por favor, apagando los micrófonos. Sí, por favor, porque se escucha interferido eso. Sí, estamos buscando para silenciarle, pero por favor pongan cada uno su micrófono en silencio. Ya, bueno, avanzo. Entonces, esta escala va de 1 a 999 por una, digamos que así el mercado ecuatoriano se acostumbró a utilizar esta escala. En otros países, como les digo, en Estados Unidos, esta es la escala más común, pero también hay otras escalas. En todo caso, acá es la más utilizada, siendo 999 el mejor perfil y 1 los perfiles con mayores complicaciones crediticias. Esta es una fórmula estadística. Esto quiere decir, esto es un tema importante, ningún experto define los puntajes. ¿No? Ningún experto define los puntajes, sino que estadísticamente se identifican las variables, que en realidad, como Carlos Manuel decía, son 80 variables que entran, pero son 80 variables compuestas. En realidad son más de 300 variables simples que entran dentro de la fórmula. O sea, son variables complejas que ninguna persona define los pesos ni define qué variables. Estadísticamente se identifican cuáles son las variables que determinan de mejor manera la problemática que vamos nosotros a predecir, como ustedes ya van a ver más adelante. Y recoge información crediticia de los últimos 3 años. Por ley en el Ecuador podemos utilizar solamente los últimos 3 años para predecir comportamiento de pago. Y predice si el solicitante de crédito pagará su crédito en los siguientes 12 meses. Es decir, si yo paro y hago una evaluación del score el día de hoy, ese score en realidad lo que me va a decir, mira, te resumo lo que ha pasado en los últimos 36 meses, pero te voy a predecir lo que va a pasar con ese cliente en los siguientes 12 meses en función de la estadística recogida en análisis anteriores. Ya vamos a ver eso cómo funciona. Recogiendo mejor los conceptos. Primero, el actor principal es el solicitante de crédito. A él se hace la evaluación. Segundo, mide la probabilidad que un solicitante de crédito caiga en un vencido superior a 60 días. Miren, este concepto es nuevo. En realidad, todos los scores de crédito intentan predecir el incumplimiento de pago. Y en el Ecuador se ha demostrado estadísticamente que cuando un sujeto llega a un vencido de 60 días, lo más probable es que ya no puede pagar su deuda y se genera este concepto del default. Esto no sucede cuando el cliente está vencido a 30 días. Cuando está vencido a 30 días, lo más probable es que pague su deuda. Pero cuando llega a un vencimiento mayor a 2 cuotas, digamos algo así, o mayor a 60 días, este cliente lo más probable es que ya no va a pagar su deuda.
y entonces se genera el incumplimiento de pago. Por lo tanto, los scores intentan predecir esta problemática, que un cliente vaya a caer en un incumplimiento de pago superior a 60 días durante los siguientes 12 meses, que es la ventana de predicción. ¿Por qué la ventana de predicción es de 12 meses y los créditos se pueden colocar a 24, 36, 60, 120 meses? Es una excelente pregunta, pero en realidad este es un estándar a nivel mundial de manejo de modelos. Lo define en realidad un conjunto de bancos con mucho conocimiento allá por Suiza en Basilea, y definen que las ventanas de predicción de los scores de riesgo, la mejor práctica es hacerlo a 12 meses. Y ustedes me dirán, ¿y cómo funciona si el crédito es a 36 a 24 meses? Bueno, en realidad, el score, si yo voy a otorgar un crédito, me va a funcionar los primeros 12 meses. Luego de esos 12 meses, yo tengo que volver a revisarme a mi cliente. Existen herramientas para eso. Esa será otra charla, pero en todo caso, es importante mencionar que el cliente tiene que estar en constante observación porque puede cambiar. En todo caso, este score, los scores en el Ecuador funcionan de esta manera. Predicen si el cliente va a pagar o no va a pagar en los siguientes 12 meses, recogiendo toda la información actual y de los últimos 36 meses. Y lo que intentan predecir es incumplimiento de pago, entendiendo que incumplimiento de pago es un vencimiento mayor a 60 días en el tiempo. Ahora bien, voy a recalcar algunas cosas de lo que no es el score. El score no es un sistema para medir capacidad de pago, y esto es un tema bien importante, porque una persona puede ganar $5,000 o puede ganar $300 mensuales y el score puede ser de 990 puntos, eso no importa. Aquí no estamos hablando de cuánto gana el cliente, el score está resumiendo cómo está pagando y cuál es la tendencia de pago de ese cliente. No está diciendo cuánto puede pagar el cliente. Entonces, el score es una herramienta que permite identificar el carácter de pago de mi potencial cliente o de mi cliente. Los scores de buró tienen una característica, no usan datos socioeconómicos. O sea, no podemos levantar información acerca de los ingresos de las personas, de los géneros, de etnias, de lo que sea. No podemos levantar esa información para la fórmula. Casi el 95% de los datos son información pura crediticia. No usa datos de propiedades. No significa que si yo tengo un auto o tengo una casa o tengo una moto, el score me va a mejorar o me va a empeorar si no tengo nada. No, el score no usa datos de propiedades. No usa datos de cargos, profesiones, de actividades económicas. Miren, este tipo de aclaraciones, aunque parecen algunas cosas simples para la mayoría, en realidad son importantes porque a nosotros nos han llamado a decir, oye, ¿por qué tu score está puntuando bajo si es el gobernador de tal provincia? O sea, no importa el cargo que ocupe este cliente, lo que va a identificar el score es que si el cliente tiene un buen o no hábito de pago. Y la tendencia de pago específicamente, que eso lo vamos a ver más adelante. No es la determinación final del otorgamiento, es decir, el score ayuda al otorgante de crédito a definir si le da o no le da el crédito, pero no es la definición de si le da o no le da el crédito. ¿Qué significa esto? Hay sujetos que pueden tener 900 puntos, igual pueden ser rechazados desde el punto de vista crediticio por una entidad porque no tienen capacidad de pago, porque la entidad asume que el cliente está sobreendeudado, porque está en una actividad económica que la entidad todavía no está colocando créditos. Hay algunas entidades, no sé si han escuchado, que por ejemplo no colocan crédito a determinadas actividades económicas. Eso ya no tiene nada que ver con el score. Entonces, el score ayuda. Igual por el otro lado, puede ser que un cliente tenga 300 puntos y que de todas maneras después de un análisis específico la entidad le entregue el crédito. Entonces, esto depende más de la entidad. Esto le ayuda a la entidad, pero no es la determinación. El score no es manipulado. ¿Sí? Perdón, te interrumpo porque tienes 3 minutos nomás. Ya, perfecto, no te preocupes. No es manipulado por expertos. No es único, existen varios modelos de score. Nosotros hablamos ahorita más del score de Aval Bureau, pero en el mercado existen mucho más modelos. Yo les hablaba, el score habla de tendencias de pago, ¿no? Y esto es un tema muy importante. El solicitante de crédito puede puede haber empezado pagando bien y luego va pagando mal y luego va deteriorando el score va cambiando en el tiempo. Y al final también puede ser que el cliente haya tenido problemas crediticios anteriores en los últimos 36 meses, pero demuestra después de que puede pagar bien y que ese score puede mejorar. Entonces, esta es una buena noticia porque no significa que si yo tuve vencimientos del score ya va a ser malo para siempre. Entonces, lo importante, si nosotros vemos este gráfico, es cómo administramos esta tendencia de pago. Y lo primero para poder administrar es entender tu tendencia de pago. ¿Cuál es tu tendencia de pago actual? ¿Sí? Hay clientes que también tienen una tendencia estable y que siempre han estado pagando adecuadamente.
El significado del puntaje. Esto es interesante y aquí hay algunos ejemplos de cómo funcionan los rangos. En realidad, como yo les decía, es de estadística. Entonces, por ejemplo, de 941 a 999 puntos, se distribuyó el mejor 20% de los ecuatorianos. Y aquí lo que nos quiere decir esto, esta estadística, que de 1 de cada 100 sujetos no pagarán su crédito en los siguientes 12 meses. Imagínense esto. Si yo fuera una entidad de crédito, por supuesto que normalmente voy a colocar a cualquier sujeto que esté acá. Y conforme baja el puntaje del score, por eso yo hablaba de predicción, esa estadística sufre cambios dramáticos. Por ejemplo, en el peor 10%, 93 de cada 100 ecuatorianos no pagan su crédito. Entonces, es un tema importante considerar, ¿no es cierto? Hay clientes que, dadas sus características actuales e históricas de tendencia de pago, el score resume un puntaje que nos dice, mira, 1 de cada 100 no van a pagar el crédito, eso significa que 99 van a pagar, y por otro lado cambia la estadística ya en los puntajes bajos, ya entendiendo que el cliente ha tenido muchos inconvenientes de pago, etcétera, y que 93 de cada 100 sujetos no van a incumplir su pago. Ahora, ¿qué puntaje es bueno, qué puntaje es malo? Depende de la entidad y el tipo de crédito, ¿no? Hay algunas entidades que es bueno a partir de acá, es bueno a partir de acá, otras que es bueno a partir de acá. Esto ya depende de cada entidad. ¿Cómo recuperar tu score? Miren, yo les hablaba de las tendencias de pago, ¿no? Miren, en este gráfico, vencido 1, vencido 2, vencido 3, y muchos sujetos dicen, no, yo voy a arreglar mi score y voy a pagar toda la deuda. Y si yo termino y pago aquí, mi score va a quedar suspendido en un puntaje bajo, y va a decir, la última información que tengo de este sujeto es que ha tenido 3 vencimientos y que terminó con un vencido. Entonces, ¿cómo recupero el score? Le tengo que dar información positiva, tengo que demostrar que puedo pagar. Sí, tuve problemas, pagué la deuda y me igualé, ahora voy a demostrar que puedo pagar adecuadamente y a tiempo. Y cuando puedo demostrar eso, pago bien, demuestro que puedo pagar y entonces compruebo al mercado de que puedo tener un buen puntaje simplemente igualándome sus deudas. 4 tips, no es suficiente con pagar la deuda, tienes que tener operaciones abiertas pagando a tiempo. Este es un tip importante. Si no puedes pagar antes de que el problema se agrave, llega a un acuerdo con la entidad financiera. Acércate, pide un refinanciamiento, una reestructuración. Si tienes posibilidad, deja abierta la operación y paga a tiempo. Es decir, pago lo vencido en mi tarjeta de crédito, le dejo abierto y hago consumos pequeños en todo caso para que poder demostrar de que sí puedo cumplir con mis obligaciones crediticias y darle esta nueva alimentación al score. Y si no tienes operaciones, pagaste todo, no tienes operaciones, abre operaciones. Claro, si tienes un puntaje bajo va a ser un poco más difícil, por lo tanto la recomendación es abre en telecomunicaciones. Pide un plan de $10 en una telefonía, abre en un retail un crédito pequeño o un crédito con respaldo. Pongo a invertir $300 en una póliza y abro un crédito de $300. O sea, hay maneras de poder comenzar a generar información positiva. ¿Cómo administrar tu score? Además de eso, si tú tienes un buen score, hay 4 elementos que es importante. La deuda no es mala. Ten registros de información positiva. Intenta siempre tener información que alimente ese score, ¿no es cierto? Y cumple tus pagos a tiempo. Llega a acuerdos si no puedes llegar a acuerdos. Y lo que indicaba Carlos Manuel, haz una evaluación periódica de tu modelo. Esto es algo súper importante porque muchas veces voy a solicitar el crédito y en ese momento me salta la sorpresa de que mi score ha bajado y me doy cuenta que no pagué una deuda, una cuota, que no pagué algo y me había olvidado. No pagué el internet de mi casa que vivía antes y resulta que eso es lo que me está molestando ahora. Entonces, es importante tener una consulta. Si no voy a solicitar un crédito, al menos un par de veces al año es recomendable hacer evaluaciones de tu propio score para que tú sepas cómo se está moviendo en el tiempo. Y finalmente, los beneficios de un buen score es tener un acceso permanente al crédito. Si tú tienes un buen puntaje, tienes un acceso permanente al crédito y cuando lo necesites, seguramente vas a encontrar acceso abierto. Segundo, costos. Mejora el costo del acceso al crédito. Incluso ahora estamos viendo que se están bajando las tasas de interés, pero los mejores perfiles. Claro, si yo me aseguro de tener buena estadística de pago y si yo demuestro que puedo estar en ese grupo, por ejemplo, en que 1 de cada 100 no pagan, la entidad se va a arriesgar mucho más conmigo y me va a dar crédito sin garante, me va a dar crédito con mejores tasas de interés. Si yo voy a solicitar, por ejemplo, servicios de una telefonía, tal vez me pueden dar instalación gratis y me van a dar, por ejemplo, internet en casa. O sea, puedo ganar beneficios gracias a tener un costo disminuido, perdón, a tener un puntaje score alto. Y tercero, puedo tener varias opciones. Ahora yo escojo dónde abrir mi crédito, no voy a lo que me toca, sino yo puedo escoger dónde abrir mi internet, dónde abrir mi teléfono móvil, dónde solicito, si voy a solicitar, por ejemplo, venta directa para vender, si me voy a una u otra entidad. Es decir, yo escojo
de acuerdo a mis requerimientos y necesidades, la mejor opción para mí. Entonces, este es el resumen de la presentación que yo les quería hacer, ¿no? Mostrando ya los primeros conceptos del score, ya algunas de las aplicaciones, los beneficios de cómo poder recuperar, cómo administrar y los beneficios de un buen puntaje de score. Entonces, ahora sí entendería yo que abrimos a las inquietudes. Muchísimas gracias, José. Excelente, tengo bastantes inquietudes. Voy a ir diciendo cada una de las preguntas y ustedes vean quién contesta. ¿Cómo se evalúa el score histórico? Voy diciendo dos, ¿ya? Si no soy titular, pero tengo créditos, mi score sale sin historial. ¿Me pueden dar créditos? Miren, voy a empezar por la segunda. Sin historial crediticio es más difícil acceder al crédito. Las entidades se arriesgan menos porque, acuérdense de la simetría de información, desconocen completamente mi hoja de vida crediticia. Y si desconocen mi hoja de vida crediticia va a ser más difícil que me den un crédito. En cambio, si yo tengo 900 puntos, 800 puntos para arriba, va a ser mucho más fácil conseguir crédito. Entonces, el tener un puntaje de crédito es beneficio. Y el anterior era del historial de crédito. El score toma la información de los últimos 36 meses, siempre dándole más peso a lo más reciente, evidentemente. Si más antiguo fue el vencido, mejor. Si más reciente fue el vencido, seguramente tengo un mayor impacto. Si tengo un solo vencido y tengo un montón de información positiva, menor va a ser el impacto también. Entonces, el score recoge todos los datos de adelante para atrás, dándole más peso a lo más actual y a la mayor cantidad de información también le da más peso. Gracias. ¿Qué recomendaciones nos pueden dar para el manejo de nuestras finanzas personales y para mejorar el score? Y otra, en la encuesta sale que el 59% ha obtenido su score y el resto no sabe o nunca sacó. Tal vez en el banco sí lo obtuvieron. Dos preguntas. Es posible, bueno, aquí depende a qué institución se acercaron a solicitar el crédito, ¿no? O sea, si fue una institución financiera, sí, usaron el score para definir, entre otros insumos, si se le otorga o no. Entonces, hay que indagar un poquito más también las personas hacia qué instituciones están dirigiendo para solicitar el crédito, ¿no? Como les comenté, también hay un gran porcentaje de ecuatorianos que van a por informalidad y eso lamentablemente no tenemos registros. Entonces, sí habrá que indagar un poco más a quién se está acercando el ecuatoriano para solicitar el crédito. Sí, esa era la segunda pregunta. La primera, ¿cuál era, Luli? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Qué enseñanzas nos pueden dar? Recomendaciones para el manejo de nuestras finanzas personales y para mejorar el score. Sí, bueno, creo que todo parte de nuestra organización, de nuestra disciplina en el manejo de las finanzas. Es muy importante. La planificación, el manejo de gastos es algo muy importante para ver cómo distribuimos el pago de nuestras deudas, ¿no? Sabemos que una parte muy importante en el cálculo del score es qué tan puntuales somos en el pago y responsables en el pago de nuestras deudas. Obviamente, si somos personas organizadas, planificadas, desde nuestro hogar, desde un inicio, podremos distribuir nuestros ingresos para el pago de nuestras deudas y no se nos va a escapar un mes o nos va a hacer falta un mes sin dinero para pagarlas, ¿sí? Obviamente el contexto actual nos ha puesto en una situación diferente a muchas personas. Muchos han perdido el empleo, muchas personas se les ha reducido los ingresos y obviamente esto ha dificultado para muchas personas el pago de sus deudas. Obviamente han habido por detrás de algunos incentivos del Estado para alivianar esto, pero la situación, obviamente el contexto actual pone en otras circunstancias a los ecuatorianos de analizar cómo voy a pagar mis deudas, qué tengo que hacer si estoy en una situación más compleja. Si no puedo pagar, tengo que acercarme inmediatamente a la institución financiera para planificar, para organizarme, para ver si tengo un plan de refinanciamiento de mi deuda. Entonces hay que actuar, creo que eso también es algo muy importante. Y claro, y tener nuestras finanzas personales en orden también nos permite tener nuestras deudas bajo control y ser buenos pagadores de nuestros créditos, ¿no? Son algunas de las recomendaciones que podría dar. Muchas gracias, Ver. Muchas gracias. Sigo con otras preguntas. ¿Están presentando información de deudas del IES? Y después, ¿se puede obtener el score en la superintendencia de bancos? Tercera, ¿qué quiere decir que no devenga interés? Esas tres preguntas, por favor. A ver, número uno, la información del BIES
Lamentablemente no está reportando el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por lo tanto, tanto hipotecarios como quirografarios no están alimentando la información del Buró de Crédito. La segunda pregunta, Lourdes, es acerca de... ¿Está en mute? Perdón. Bueno, la tercera pregunta les En la comentaba. superintendencia, esa es. La superintendencia de bancos tiene también servicio al ciudadano, entonces ustedes se pueden acercar allá a solicitar la información de sus reportes de crédito. Ahora, bueno, creo que hay un poco de diferencia de información. El sector comercial sí es más robusto en los buros de crédito, ¿no? Y aquí un tema interesante que sí quisiera mencionar es que muchas personas preguntan porque piensan que tienen que ir físicamente a algún lugar a solicitar su reporte de crédito. En Aval Buró tenemos la opción, ustedes revisen la página web, pero hacerlo de manera remota el requerimiento. O sea, ahí hay un proceso a través del internet, del WhatsApp, etcétera, para validar la información y se pueden entregar los reportes de crédito de esa manera. Entonces yo les invito a que revisen la página web en la sección Ciudadanos. Finalmente, ¿qué es no devenga intereses? Es la porción del saldo cuando yo tengo una operación que está vencida. Por ejemplo, yo tengo $1000 y tenía que pagar $100 de cuota mensual. Hoy incumplí una cuota, $100, están vencidos y los otros 900 pasan a este estado de no devenga intereses, donde, digamos, no está todavía afectado en el vencimiento, pero esa operación no está al día, ¿no? Gracias, José. ¿Cuál es la diferencia entre codeudor y garante? Alguien contesta, el codeudor es igual al garante, o estoy en lo incorrecto. Estás en lo incorrecto. El codeudor tiene la misma responsabilidad legal que el titular. Entonces, por ejemplo, mi esposa, mi cónyuge, cuando yo voy y solicito un crédito, firma los papeles y tiene la misma responsabilidad que mi persona para ese crédito. Entonces, ese es codeudor. Pero en cambio, garante es cuando yo firmo unos papeles que yo me hago cargo de la deuda en caso de que el titular y el codeudor no puedan pagarla, ¿no? Que es diferente, es cuando me solicitan garantías, ¿no es cierto? Es como la hipoteca, ¿no es cierto? La hipoteca es un tipo de garantía, que mi casa queda como garantía si no pago la deuda. Ahora, hay personas que ponen su firma como garantía si no pago su deuda. Esas garantías no deberían alimentar ni el reporte de crédito ni el score. En el caso de tarjetas de crédito, la cuota mensual de pago que refleje el buró de crédito considera solo los pagos diferidos o también los valores corrientes. En el caso de Aval Buró, utilizamos, la entidad reporta el pago mínimo en tarjeta de crédito y utilizamos ese valor. Entonces, en el pago mínimo normalmente, ustedes saben, no solamente recoge diferidos y no solamente recoge los otros valores de rotativos de la tarjeta, sino que es un cálculo que hace la entidad y que define qué es lo mínimo que debería pagar el cliente en ese mes. El score se mide por los días vencidos o por el valor vencido. Es por esto que se visualiza en el score, puede estar bajo el vencido de $10 o $1000. El score de Aval Buró no considera vencidos menores a $20, número uno. Número dos, utilizamos también variables con días mora. O sea, sí, porque ahorita hay una definición temporal en que recién a los 61 días de vencidos aparecen los saldos de deuda vencida contable. Utilizamos normalmente días mora y utilizamos también saldo vencidos. Utilizamos de las dos variables que implican ambos. Ya. ¿Qué sanción puede tener mi empresa si revisa mi score, si revisa mi score sin autorización? No debería revisar. En realidad no debería revisar. Hay algunos tipos de sanciones, en realidad esa parte no me la sé. Yo pienso que durante la semana pueden hacer la pregunta a la gente que tiene mayor conocimiento del aspecto legal y normativo de esto. ¿En qué tiempo se puede recuperar o mejorar la puntuación del score? Depende del caso. Si es un caso menor, o sea, si mi problema fue un vencido puntual y si yo hago lo que yo les indicaba, pagar bien y voy demostrando los pagos a tiempo, puede ser 3 meses. Pero si el problema es un poco más complicado, si ha tenido algunos incumplimientos de pago, probablemente 6 meses. Y si mi problema es muy complicado, podría ser 1 año. Pero tengo que demostrar pagos positivos. No es suficiente con pagar la deuda, lo que yo les indicaba anteriormente. Con la nueva normativa del gobierno, ¿qué institución financiera o a qué número de segmentos saldría más afectado con los valores de $500 y $1000?
Bueno, en realidad no es por entidad, en realidad hay de varios tipos. El principal segmento poblacional es bancos. Los bancos aportan a este 1,5 millones de ecuatorianos que son parte de los beneficiados de este decreto, un 40%, y después vienen los otros sectores. Estoy ya revisando las últimas preguntas. ¿La consulta en aval qué costo tiene? Ya le contestaron aquí mismo, pero quizá depende de algunos tipos de consultas, ¿no? ¿Cómo calculas el pago mínimo de la tarjeta? Eso calcula cada entidad financiera. Algunas instituciones les califican como codeudores a los garantes para poder reportar en los burós. He visto el caso, sin embargo, esto depende de cómo se haya firmado el contrato. He visto el caso, yo también he visto casos en que se firmó como garante y aparecen como codeudores. En realidad, esto depende de cómo yo haya firmado ese contrato, pero normalmente no debería ser así. Creo que ahí estamos terminando. Déjame ver si es que hay nuevas preguntas. ¿Cómo se están manejando con la nueva ley que borra a los créditos en mora de menos de $1,000? Bueno, nos toca aplicar la norma, todavía no está aplicada porque hay algunas definiciones que todavía tiene que realizar la Junta, y todavía esas definiciones están listas. Los burós tenemos desde que se decretó 60 días para implementar estos ajustes, ¿no? Entonces estamos esperando algunas definiciones por parte del ente regulador y de la Junta para que podamos implementar adecuadamente lo que se indica en el decreto. De acuerdo. ¿Cada cuánto se actualiza la información en buró de crédito? Normalmente es mensual, pero no es un día específico en el mes. Es decir, por ejemplo, los bancos comienzan a reportar y se comienza a actualizar la información desde el día 11 de cada mes. Es decir, del 11 de junio se actualiza la información a mayo. Igual que las cooperativas, pero no viene todo junto. Viene una parte el 11, viene otra parte el 12, y el sector comercial igual. Entonces, prácticamente en los burós tenemos cargas todos los días. Claro que cada entidad reporta su información mensualmente, entonces nos vienen de algunos retails directamente la información a nosotros del día 5, otros del día 20, otros del día 25, entonces todos los días se va cargando información, no hay una fecha, pero la información se actualiza mensualmente. Creo que estamos ya con la última pregunta. Como cooperativa de ahorro y crédito, ¿cómo sabemos si aplicamos la nueva ley de mora que decretó el gobierno? Todos aplican, las cooperativas del segmento 1 y 2 aplican igual que los bancos con deudas vencidas menores a $1,000. Las cooperativas 3, 4 y 5 aplican con deudas vencidas menores de $500. Pero todos aplican, o sea, todas las operaciones de crédito que tienen estas características van a ser eliminadas. Todavía nos faltan algunas, como yo les decía, algunos conceptos y algunas definiciones que estaremos solicitando a la entidad de control, pero todas las entidades están inmiscuidas dentro de este decreto. Excelente, José, Berta, Carlos Manuel, muchas gracias por esa presentación. Queremos invitar a los participantes a asistir al conversatorio de mañana. Cada día va a haber un conversatorio. Mañana es del ecuatoriano y su score, que se realizará a las 18 horas con la presencia de la doctora Margarita Hernández, superintendente de CEPS, y Patricio Chanabá de ASOMIF, que abordarán los aspectos de la información crediticia y la inclusión financiera. Sigan con este mismo link conectándose a esta misma hora, y tenemos todavía muchas preguntas y mucha información que aprender y que solventar. Les agradecemos y sigan con nosotros.